Si estás buscando un nuevo tope de gama, seguramente quieres saber cuál de estos dos es el mejor, así que en menos de 5 minutos te lo diré. Y quiero empezar hablando del iPhone 14 Pro, que este año ha cambiado un poco su diseño para incorporar este nuevo notch que hace algunas cosas muy chulas interactuando con el contenido de algunas aplicaciones, pero después de un tiempo como que te olvidas que está ahí. También por fin le añadieron la pantalla siempre encendida, que es un poco distinta a la que tenemos en Android, pero por lo demás es el mismo iPhone de siempre, aunque con unas cámaras un poco más llamativas. Yo tengo la versión más pequeña y si buscas un móvil compacto y con una excelente batería, este posiblemente sea el mejor del mercado. Pero seamos honestos, si estás pensando en comprarte un iPhone, es posiblemente por su sistema, el cual pues sigue siendo una delicia de utilizar, especialmente después de resolverle algunos bugs con el que vino en su lanzamiento. Pero en términos de rendimiento y usabilidad, es un móvil que te durará unos cuantos años y también a la hora de jugar no tendrás ningún problema. Además de esto, una de las razones por las que sigo utilizando un iPhone como creador de contenido es por su mejor compatibilidad con algunas aplicaciones de vídeo, como es el caso de Instagram o hasta TikTok. A la izquierda tienes un vídeo subido con el S23 Ultra y a la derecha con el iPhone. Y creo que es posible ver la diferencia en calidad. Ahora bien, al comprar un iPhone también te haces prisionero de su ecosistema, ya que los mejores accesorios son los de Apple, como es el caso del Apple Watch, los AirPods Pro y en ordenadores, pues los Macs. Es cierto que puedes utilizar Windows y otros accesorios, pero digamos que encontrarás algunas limitaciones, como las que yo he encontrado al intentar pasar algunos vídeos y fotografías a Windows 10. Tirando esto, es un equipo muy completo y que difícilmente te decepcionará. Tiene una excelente pantalla AMOLED, sus altavoces también son geniales, la conectividad es buena y sabes que te durará un montón de tiempo gracias a su buena política de actualizaciones. Ya con el Galaxy yo diría que las cosas son un poco más divertidas, con un diseño en general mucho más innovador y atractivo en mi opinión. Su pantalla curva en los laterales es un lujo de utilizar, su sistema es más abierto y te permitirá instalar aplicaciones de terceros fácilmente, así como otras cositas que no encontramos en el iPhone, como el lector de huellas en pantalla o hasta el stylus embebido. Es cierto que su diseño no representa una gran evolución, pero mucho menos lo hace el iPhone, y en términos de rendimiento ya no está por detrás gracias al nuevo Snapdragon 8 generación 2 y a su almacenamiento UFS 4.0, que al usarlo en tareas del día a día como este speed test que estás viendo es simplemente rápido y con el cual tampoco tendrás que preocuparte por el throttling. Su rendimiento es brutal y una de las mejores cosas que vino con este procesador ha sido la optimización de la energía, lo que significa que te durará mucho más tiempo y en mi opinión llega a ser mejor que el iPhone por el simple hecho de ser compatible con carga de hasta 45 vatios. Ya en relación al sistema One UI, yo creo que termina siendo una cuestión de gustos, pero si todo funciona de una forma fluida, rápida, sin problemas y con varia personalización, hombre, yo lo veo bien. Ahora bien, debemos hablar sobre el apartado de cámaras y aquí estoy un poco dividido porque ninguno de los dos es mi favorito. El Samsung es mejor en cuanto a la interpretación del color y el zoom que tiene lo hace más versátil, pero en muchas ocasiones suele sobreexponer la escena, mientras que el iPhone es un poco más constante, pero el cambio de tonalidad en algunos colores pues me molesta. Aunque cuando llegamos al modo vídeo le tengo que dar la ventaja al iPhone por el simple hecho de ser un poco mejor con el HDR y en contraluz. Sé que no estoy siendo muy detallado sobre las cámaras, pero puedes ver esta comparativa en la que voy un poco más a fondo. Dicho todo esto, creo que al final de cuentas todo depende de lo que necesites y del ecosistema que prefieras, pero si tuvieses que elegir uno, ¿cuál de los dos sería? Deja tu opinión en los comentarios. Si quieres adentrarte en el mundo de Apple y no te importa comprar sus accesorios para sacarle el máximo partido al iPhone, entonces adelante, es un buen dispositivo y sus gadgets también son muy buenos. Caso contrario, si como yo utilizas Windows, te gusta un sistema más abierto en el que puedes personalizar e instalar aplicaciones de terceros, pues el Samsung es la mejor opción. Con ambos móviles estarás satisfecho, y más les vale porque cuestan más de 1000 euros y por este precio deberían ser casi perfectos. Y de cierta forma pues lo son. Y como te dije al principio, este vídeo iba a durar menos de 5 minutos, así que me despido y nos vemos en el próximo. Chao, chao.